Cronista internacional. La teoría de conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos, a nivel mundial. La expresión Nuevo Orden Mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende, de este modo, que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, que hace una llamada, después de la Primera Guerra Mundial, para la creación de la Sociedad de las Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. La frase se usó con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods debido a la asociación negativa resultante del fracaso de la Sociedad de Naciones. El uso más amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo con el final de la Guerra Fría. Los presidentes Mikhail Gorbachev y George H.W. Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias. En una referencia a las hostilidades en Irak y Kuwait, la revista Time del 28 de enero de 1991 expresó: mientras caían las bombas y se disparaban los misiles, las esperanzas de un nuevo orden mundial se dieron lugar al desorden común. Añadió: nadie debe forjarse ilusiones pensando que el nuevo orden mundial del que tanto alarde se hace, se ha establecido o está cerca. En un informe en la revista The World and the de enero de 1991, un grupo de peritos examinaron las políticas exteriores que van surgiendo entre las superpotencias y el efecto que probablemente tengan en el nuevo orden mundial. El editor llegó a esta conclusión: la historia nos lleva a pensar que en el mejor de los tiempos se puede pasar muy fácilmente de la paz a la guerra. La cooperación internacional, particularmente entre las potencias principales, es crucial para una transición de éxito de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial. Índice 1. Historia. 2. Especulaciones acerca de los dirigentes de la conspiración. 3. Planes putativos de los conspiradores. 4. Signos y pruebas de la conspiración. 5. Críticas. 6. Véase también. 8. Bibliografía. 8.1 en español. Historia. Editar. Los Illuminati, una sociedad secreta fundada en 1776 con el fin de promover ideas de la Ilustración, estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la Iglesia por el gobierno de la razón, que era el objetivo general de la ideología liberal, revolucionaria e igualitaria dominante entre la intelectualidad de la época. Después de que el complot se descubrió, el grupo fue prohibido por el gobierno bávaro, 1784, y aparentemente se disolvió en 1785. Sin embargo, los documentos relacionados con la conspiración se publicaron, y se alertó así a la nobleza y al clero de Europa. Lo que le dio a la conspiración una gran publicidad y llevó a algunos pensadores a sugerir que todavía existía y que su objetivo era derrocar a los gobiernos europeos.
Por ejemplo, Edmund Burke 1790 le da alguna credibilidad, aunque sin mencionar específicamente cuál sería el grupo responsable, y Seth Paisen afirma en 1802 que los Illuminati todavía existen. Por consiguiente, algunos autores, por ejemplo Auguste Barruel y John Robinson, llegaron incluso a sugerir que los Illuminati estaban detrás de la Revolución Francesa. Sugerencia que Jean-Joseph Monnier rechaza en su libro de 1801 On the Influence Attributed to Philosophers, Freemasons, and to the Illuminati on the Revolution of France. Sobre la influencia atribuida a filósofos francmasones e Illuminati respecto a la Revolución Francesa, aún no traducido al español. Posteriormente, en 1903 el servicio secreto ruso de la época publicó el famoso panfleto Los Protocolos de los Sabios de Sion como una obra de propaganda antirrevolucionaria que incorporó casi textualmente argumentos encontrados en el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Un ataque en 1864 del legitimista militante Maurice Joly contra Napoleón III. La tesis central de los protocolos es que, si se remueven las capas sucesivas que cubren o ocultan las causas de los diversos problemas que afectan el mundo, se encuentra un grupo central que los Ese contubernio central es un grupo de judíos, que según se afirma controla tanto los sectores financieros como diferentes fuerzas sociales que, a su vez, son los que desde este punto de vista provocan desorden y conflicto social, los masones, los comunistas y los anarquistas, entre otros. Nora Levin indica que los protocolos gozaron de gran popularidad y grandes ventas en los años 20 y 30. Se tradujeron a todos los idiomas de Europa y se vendían ampliamente en los países árabes, en los Estados Unidos e Inglaterra. Pero fue en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, donde tuvieron su mayor éxito. Allí se utilizaron para explicar todos los desastres que ocurrieron en el país, el armisticio en la guerra, el hambre, la inflación, etc. A partir de agosto de 1921, Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos, y se convirtieron en lectura obligatoria en las aulas alemanas después de que los nacionalsocialistas. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, proclamó: "Los protocolos de los sionistas son tan actuales hoy como lo fueron el día en que fueron publicados por primera vez". En palabras de Norman Cohn, esto sirvió a los nazis como autorización del genocidio. Posteriormente, en los Estados Unidos, durante el periodo del peligro rojo, teóricos estadounidenses de la conspiración, tanto fundamentalistas cristianos como seculares y gobierno central, fueron abrazando y promoviendo cada vez más una percepción de la masonería, del liberalismo y de la conspiración judeo-marxista como la fuerza directriz de la ideología del ateísmo estatal, colectivismo burocrático y comunismo internacional. NEU. Esos términos generalmente se emplean por esos sectores para referirse a, respectivamente, la separación Iglesia-Estado, acción gubernamental en asuntos de seguridad social y organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas. Ojo que todo lo ve en los billetes de dólar. Así, por ejemplo, empezando en los 1960, grupos como la John Birch Society y el Liberty Lobby dedicaron muchos de sus ataques a las Naciones Unidas como vehículo para crear un gobierno mundial.
promoviendo una posición de desconfianza y aislacionismo en relación a ese organismo. Adicionalmente, Mary M. Davison, en su The Profound Revolution de 1966, trazó el origen de la supuesta conspiración del nuevo orden mundial a la creación del sistema de Reserva Federal. NEU por un grupo de banqueros internacionales que posteriormente habrían creado el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en ese país como «gobierno en las sombras». Cabe considerar que en aquellas fechas la frase «grupo de banqueros internacionales» se entendía como referencia a personas tales como David Rockefeller o a la familia Rothschild. Posteriormente, y a partir de la década de 1970, Gary Allen sostiene que el término Nuevo Orden Mundial es utilizado por una élite internacional secreta dedicada a la destrucción de todos los gobiernos independientes. Con ese autor, el mayor peligro deja de ser la conspiración criptocomunista y se transforma en la élite globalista que algunos identifican con el atlantismo del Grupo Bilderberg. Muchos de los mismos personajes como Rockefeller todavía ocupan un papel central, pero no ya como un grupo plutocrático y elitista, grupo que controlaría tanto los gobiernos y sus instituciones, especialmente las policías secretas, como organismos internacionales. Un papel importante en la generalización de esa percepción fue desempeñado por la trilogía satírica The Illuminatus de Robert Anton Wilson Cahe. A pesar de ser una parodia de la paranoia de sectores norteamericanos acerca de las conspiraciones secretas y de que el propio autor ha dicho en más de una ocasión que no pretende que sea tomada en serio, llegó a tener influencia. Probablemente debido a que Wilson busca crear en el lector una fuerte duda acerca de lo que es real y lo que no lo es.